Es probable que me conozcas por mi canal de YouTube hablando de arquitectura y tal vez hayas pensado que soy de aquellos que tenían muy clara su vocación desde el principio. ¿Sabes una cosa? No, ese no fue mi caso. Y si te quedas un ratito, te cuento qué pensaba hace unos años antes de elegir esta profesión. En una de esas, solamente en una de esas, también te sucedió a vos y quién sabe si no estamos identificados. Así como hay quienes de chicos tienen en claro que van a ser, qué sé yo, médicos, abogados o ingenieros, yo viví toda mi vida esperando la inspiración vocacional o una especie como de rayo de luz que marcara el camino para mi futuro. Te soy sincero, ni lo uno ni lo otro llegaron. Así que un poco apurado por el tiempo y las circunstancias de decidir estudiar algo, opté por estudiar lo que hoy felizmente me da de comer. Pero si hubo algo que desde chico pudo parecerse a ese esperado llamado divino de la vocación, fue mi extraña fascinación por todo lo que tuviera que ver con la arqueología. Vaya a saber por qué razones. Lo cierto es que siempre sentí como una especie de emoción muy particular, sobre todo por todo aquello que hubiera permanecido enterrado y oculto por mucho tiempo. Así, tal es así que movido por esa, qué sé yo, casi vocación, te diría, siendo muy chiquito, lo que hacía era enterrar objetos y desenterrarlos más adelante para comprobar los efectos del paso del tiempo. Bueno, es así. Con el correr de los años, corrí ese interés a la lectura. Así, por ejemplo, me deleitaba con novelas de tesoro, de barcos hundidos. Y es que al día de hoy, te digo la verdad, no pierdo la esperanza de alguna vez juntar coraje y comprarme, por ejemplo, un detector de metales, de esos que se usan para explorar un terreno. Dicho sea de paso, aparato de suma utilidad en esta tierra como la que uno vive, rica en tesoros arqueológicos de metal, ¿no? Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que muchos también arrastran este tipo de locuras, pero que son inofensivas en definitiva, ¿no? Buceando en alguna explicación más psicológica, yo tengo que reconocer que siempre fui de los que pensaron que los objetos tienen algo así como una especie de vida propia, que les dan sus dueños, y que al ser redescubiertos, desenterrados, vaya a saber, en un yacimiento arqueológico, en un desarmadero o en el fondo del patio de la abuela, tienen como la oportunidad de vivir casi como una segunda vida, cualquiera sea el uso que después terminemos dándoles. Te preguntarás, con esos antecedentes, ¿por qué no estoy excavando, en busca de civilizaciones antiguas? Bueno, por pura practicidad. En su momento, no me imaginé pagando las cuentas con mis ingresos como arqueólogo. Así que, bueno, después de pensarlo un poco más fríamente, decidí cómo archivar este instinto vocacional para una época más de retiro, qué sé yo. Esas cosas que se archivan para no cerrarla definitivamente, ¿no? Debo confesar que a pesar de este acto de renunciamiento, si se quiere, la vida se encargó de compensarme con algunas sorpresas en lo que podría llamar arqueología doméstica, que me permitieron incursionar en experiencias más o menos parecidas a la de mis sueños, pero dentro de mi actual profesión. Fíjate, en los años que llevo dedicándome a la arquitectura, me ha tocado participar directa o indirectamente de algunos hallazgos bastante particulares. Por ejemplo, en el rubro excavación de cimientos, me ha permitido vivir como la arqueología de una manera más directa y no siempre tan agradable. En un lado más placentero junto a los albañiles, que son en realidad los verdaderos protagonistas de esta historia, me ha tocado encontrar cimientos pertenecientes a sectores de casas en remodelación, de los que ni siquiera los mismos dueños tenían noticia. Sótanos, pequeñas herramientas de constructor, clavos, puntas, etc. También me tocó encontrar sectores de relleno con basura, que incluía, por ejemplo, envases de vidrio de bebidas que ya habían desaparecido, productos de farmacia con los líquidos originales. Y desde un lado, te diría que menos apasionante,
me tocó pasar por experiencias un poco más tétricas, diría, ¿no? En cierta oportunidad estábamos trabajando sobre terrenos de ampliación en un cementerio, en sectores que no tenían sepulcros así a la vista aparentes. En esa apertura de cimientos descubrimos huesos NN de vaya a saber, qué sé yo, qué tiempo atrás. Lo que valga la aclaración, tengo que decirlo y te darás cuenta, no constituye una experiencia que uno vaya a recordar con tanto gusto. En el rubro de demolición también contribuyó a aportar lo suyo. Mirá, en ocasión de estar desmantelando unas antiguas oficinas ferroviarias, al demoler una de las paredes, pudimos encontrar un ladrillo que tenía grabado a puño y letra, obviamente cuando solo era de barro, ¿no? Llevaba la inscripción, decía Galvez 1908. Valga la aclaración, Galvez es mi ciudad, ¿no? Lo que casualmente coincidía con la fecha de construcción de aquel edificio ferroviario. Luego de restaurarlo, y lo guardé durante algunos años en un cajón viejo que tenía en el fondo, vaya a saber para qué, ¿no? Al final de cuentas, decidí, no sin algo de dolor, debo confesar, donarlo al Museo de la Ciudad. Monedas tampoco faltaron a la hora de descubrimiento, como por ejemplo una moneda de cobre en los techos del edificio que te estaba mencionando, y otra de finales del siglo XIX, que estaba bajo el piso de madera de una casa que estaba reformando. Y ya que hablamos de madera, me acuerdo, capítulo aparte merecen los queridos tirantes de Pinotea, que era una madera de uso casi exclusivo en las construcciones del siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, ¿no? En más de una ocasión pude comprobar el sello del nombre grabado en esa madera de lo que parecía ser un barco y el país de procedencia, que estaba grabado sobre los laterales de los tirantes. Tirantes que en definitiva sostenían techos y pisos de casas que estaban en demolición. Según pude indagar después, aparentemente, los barcos cerealeros que venían para cargar a Argentina de 1900 y tantos llegaban con las bodegas cargadas como lastre con esta madera, con esta pinotea, tan usada en las construcciones de aquella época y tan escasas en nuestro país. De hecho, lo que se consigue ahora de esa madera solo proviene de la demolición. Pero quizás el rubro que mayores sorpresas me sigue dando hoy en día es el de los pozos negros, es decir, es aquellos pozos destinados al desagote de las aguas servidas de una casa, ¿no? Pozos negros, pozos ciegos. Alguna vez escribí un artículo sobre los pozos negros o pozos ciegos y conté que con ellos se vive algo así como el regreso de los muertos vivos. Uno cree que han pasado a mejor vida al ser reemplazados por el servicio cloacal. Pero parece que no es tan así, porque ellos se las arreglan para volver cuando y donde uno menos se lo espera. Yo recuerdo de haber estado en los últimos retoques de la reforma de un baño viejo, cuando, sin previo aviso, el piso se desmoronó para tragarse todas las herramientas, martillos, baldes, y hasta casi te diría un albañil que quedó ahí medio aferrado a tiempo de lo que había quedado en pie. En otro caso descubrí un pequeño agujerito en el medio de un pasillo de una obra que estaba en reforma también. Se nos ocurrió tirar una piedrita y para comprobar que por poco no demoraba minutos en sentirse que llegaba al fondo. Al final de cuentas, abriendo todo ese agujerito, terminamos descubriendo que un antiguo pozo de agua de dimensiones más que generosas. Y hablando de pozos, de otro pozo de agua, también descubrimos de 1 metro de diámetro por 20 metros de profundidad. Sí, oíste bien, descubierto por casualidad en el medio de una cocina que también estaba en reforma. Parece que la existencia de estos pozos estuviera envuelta con una especie de pacto de silencio, porque nadie tiene registros de cuántos o dónde se hacían pozos en una casa, y muchas veces, como contaba, los sucesivos propietarios terminaban construyendo encima de ellos. Mira, en mi propia casa, vivo en una casa reformada, ya llevo encontrados 5,
Uno de ellos debajo de donde hoy está mi cama y otro en el lugar exacto en donde mi hija solía jugar todos los días con su balde de arena. En fin, mira, lejos de la suerte de los que descubrieron las ruinas de Pompeya o del Machu Picchu, o los que ubicaron al Titanic, hundido al Titanic, a mí la vida me ha reservado descubrimientos menos trascendentes, pero no por ello menos importantes. Tanto sea para mi propia satisfacción o para que alguna vez mis nietos escuchen mis historias de arqueología y puedan dormirse a los 5 minutos de haberlas comenzado. Contame si te ha pasado descubrir algo excavando tu casa. Te mando un abrazo. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.